Bueno, buenas tardes a todos. Les recuerdo mi nombre, Julio César Bernal, docente de la especialización en seguridad y salud en el trabajo. Estoy a cargo del módulo de factores de riesgo psicosocial y ergonomía. Esta es nuestra segunda videoconferencia en donde vamos a comenzar a mirar la parte del análisis de los resultados de la autoaplicación de la batería de riesgo psicosocial y comenzar a dar algunas pautas básicas para la propuesta de intervención que hace parte del segundo entregable que ustedes deben enviar en este módulo. Y posteriormente pues ya manejaremos todo el tema del método de Paris y el test nórdico. Pero me interesa sí mucho esta primera parte en donde tal vez es la más extensa de la aplicación de la batería y la interpretación de resultados grupales. Les recuerdo, estas actividades se darán de manera grupal, en donde cada uno de ustedes pues, debe inscribirse en uno de los grupos que quedaron ya conformados, y los 5 estudiantes que queden por grupo pues harán el análisis respectivo de sus resultados, de los resultados generales. Entonces dejamos como tareita en la última videoconferencia que tuvimos, que cada uno de ustedes debía aplicar su cuestionario de manera manual, hacer la calificación de acuerdo al paso a paso que aparece ahí en el documento técnico, y el día de hoy pues ya debemos de tener cada uno las puntuaciones en las dimensiones que nos solicitan aquí en el documento. Eso pues ya a la fecha de hoy pues ya debemos estar como en ese paso. Debemos ya tener pues esa información en la matriz de Excel que les envié. Cada uno de ustedes pues ya debe tener esos datos allí incorporados. Permítanme, voy a compartir la pantalla. Bueno, por favor me indican si ven la presentación en ese momento. Positivo. Ok. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, les recuerdo pues todos mis datos, ante cualquier duda que ustedes tengan, me escriben a este correo electrónico o a mi teléfono WhatsApp. Ese es el documento que estamos manejando de base, que es el documento técnico para la evaluación de los factores de riesgo psicosocial, intralaboral, extralaboral y sintomatología de estrés, y la ficha de datos generales. Vimos en la videoconferencia anterior dónde está toda esta información. Esos documentos están en la página del Ministerio de Trabajo, fondo de riesgos laborales.gov, a través de este link. Ahí ustedes pueden descargar toda esa información. De hecho, pues creo que en la bibliografía que les enviamos inicialmente, pues también está todo el documento. Un breve resumen frente a lo que debemos hacer en cada una de las diferentes dimensiones para la calificación. Entonces, primero pues hacemos la calificación por ítems, es hacer la obtención del puntaje en cada uno de los diferentes ítems evaluados, de acuerdo a la calificación existente en el documento. La obtención del puntaje bruto por dimensión, por dominio y total, la transformación de esos puntajes brutos, la comparación de los puntajes transformados con las tablas de baremos y la interpretación del nivel de riesgo. Entonces, pues vamos a centrar ahora. Este era el ejemplo que yo les colocaba allí frente a la dimensión de liderazgo. Pero recordemos que para la dimensión de liderazgo y de las demás dimensiones, pues debemos tener en cuenta esta tabla que está en la página 77 de ese documento, en donde pues debemos tener en cuenta cuál es la secuencia de la puntuación en cada uno de los diferentes ítems. Pues hay algunos de ellos que tienen puntuación de 0 a 4 de manera directa, otros tendrán de manera inversa, y debemos de tener pues mucha claridad frente a eso, no cometer ningún error en ese sentido. Les recuerdo que la aplicación o el formato que estamos utilizando en este momento es el de forma A, correspondiente a cargo de profesionales, jefes, técnicos o tecnólogos. El de la forma B pues tiene unos pesos y unos ítems distintos. Hay unos ítems en la forma A que no están dentro del cuestionario de forma B. Entonces ustedes van a poder observar después que hay algunas dimensiones como son la relación con los colaboradores, las exigencias y responsabilidad del cargo, la consistencia del cargo, que no aparecen en el cuestionario tipo B. Por ello debemos de tener muy claro de dónde salen estos puntajes.
No olvidar, pues entonces, hacer la agrupación por ítems, de acuerdo a la dimensión evaluada. Entonces, si es forma A para liderazgo, van a sumar estos ítems, si son de forma B, estos, para tener en cuenta ustedes todo esto, específicamente. Son en total 19 ítems, 19 dimensiones a nivel intralaboral, en donde cada una de ellas pues tiene un peso de transformación, un factor de transformación distinto. La fórmula nos dice entonces que debemos de la sumatoria, perdón, aquí me vuelvo un momento, la sumatoria del puntaje bruto, que sería la suma directa de lo que obtuvimos aquí, dividido el puntaje de transformación por 100, y eso nos da un nivel de riesgo para la dimensión que estamos revisando. Esos niveles de riesgo pues los vamos a comparar con esta tablita que nos aparece en la tabla 21 del documento, y nos debemos mirar en dónde estaría ese nivel de riesgo obtenido, que tiene una puntuación entre 0 y 100 puntos. Recordemos que estamos hablando aquí de puntuaciones, ¿no? No estamos hablando de porcentaje. Muchas veces cuando llegamos a presentar estos resultados, las personas a las cuales le estamos socializando, ellos, o se interpretaría que, por ejemplo, si está en un nivel de riesgo medio y nos dio una puntuación de 15.5, no decir el 15.5% de las personas evaluadas, ¿no? Recordemos que estamos hablando desde la obtención de una fórmula con puntuaciones, y estos son unos baremos, los baremos de acuerdo ya al estudio respectivo. O sea, esto no son porcentajes de la población evaluada, sino puntuaciones directas obtenidas. Para los factores extralaborales se hace el mismo ejercicio teniendo en cuenta la calificación por ítems. Recuerdo, eso está en la página 147 a la 153. Y para estrés, lo mismo. Entonces deben tener en cuenta el paso a paso respectivo. Ustedes pueden observar en factores intralaborales y extralaborales tiene una calificación de 0 a 4, mientras que para estrés tiene una puntuación de 9, 6, 3 y 0. Y dependiendo el ítem, pues tiene un peso distinto. Entonces, para que por favor tengan mucho cuidado en las puntuaciones obtenidas por cada una de las respuestas dadas. Bueno, todo esto se resume en este documento. En la página del Ministerio encontramos el aplicativo para la tabulación y la obtención de resultados individuales y grupales, que eso lo tenemos en este video. En este video yo se los voy a compartir a ustedes, en donde nos dice cómo hacer la instalación de este aplicativo en computadores cuya versión sean 2007 o 2010. Uno dice, bueno, pero el computador mío ya es mucho más, tiene una versión mucho más alta que esa. Hoy en día encontrar un computador con esas versiones pues es obsoleto. Entonces les voy a compartir un video que hicimos con un ingeniero de sistemas, quien es la persona que me apoya en todo lo que es la parte técnica, y él, a través de ese segundo video, les da el paso a paso de cómo hacer la instalación de esta herramienta en versiones mucho más nuevas, ¿no? Versiones que sean del 2010 en adelante. Porque si ustedes bajan esto, van a encontrar de que muchas veces les aparece error, o sea, que no deja instalarlo. O en algunas ocasiones los dejo instalar, pero metieron datos y cuando van a mirar no aparece ningún tipo de resultado. Entonces, para que no tengan esos inconvenientes el día de mañana, principalmente los psicólogos y las psicólogas que van a utilizar mucho esta herramienta, pues sepan cómo descargarlo. ¿Listo? Pues a través de estas dos herramientas que creamos, espero pues que sea un poco más sencillo el paso a paso para descargar esta herramienta. Sin embargo, si ustedes dicen, no, definitivamente eso no corre en mi equipo porque tengo un equipo Mac o tengo un equipo que definitivamente no es compatible con nada de este, pues ya por lo menos sabemos de cómo crear esa herramienta en Excel, ¿no? Lo importante es saber de dónde salen todos esos puntajes y no hacer ninguna alteración de los puntajes y de los ítems que estamos calificando. Entonces, ya por lo menos sabemos a qué documento y cómo hacer ese análisis. Les recuerdo, cuando ustedes capturan todos los cuestionarios,
a través de ingresar cuestionarios en estas PAL. Al final, cuando ustedes ya tengan los 100, los 200, los 500 cuestionarios de una empresa, ustedes le tienen que dar aquí administrar informes y consultas, y automáticamente les va a arrojar una sábana en Excel con toda la información de los 100 o 200 o 500 trabajadores que ustedes evaluaron. Y la presentación de esos resultados va a ser esta tablita, esta tabla en Excel. Permítanme, yo les muestro qué vamos a hacer. Bueno. Les recuerdo, en la primera columna nos va a aparecer la fecha de la aplicación, el año de la aplicación, la cédula nacional del trabajador, su nombre, sexo, año de nacimiento y demás, todas las variables sociodemográficas correspondientes. Para efectos de este ejercicio, estamos haciendo de manera académica los 5 resultados de los 5 estudiantes. Por favor, háganle un análisis porcentual. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, promedio de edad, estado civil, escolaridad, ocupación? La resolución 2646, por norma, nos dice que anualmente la empresa debe tener actualizada esta información sociodemográfica. Esta información sociodemográfica debe estar anualmente actualizada. Entonces, toda esta información la podemos sacar de estos datos. Lo que nos interesa referente a los factores psicosociales, intralaborales, extralaborales, es lo que vayamos a obtener acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por cada una de las diferentes dimensiones aparece una puntuación cuantitativa y aparece una calificación cualitativa. La calificación cualitativa va desde sin riesgo, riesgo despreciable, hasta un riesgo muy alto. Y esos puntajes pues son los que cada uno de ustedes acaba de sacar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Por cada dimensión vamos a hacer una promediación del puntaje. Entonces, ejemplo, en este caso nos da una puntuación de 0.47, que eso es un nivel de riesgo o sin riesgo, de acuerdo a los baremos que tenemos. Para las relaciones sociales en el trabajo, lo mismo, o sea, va a aparecer exactamente, entonces hacemos una promediación de eso. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer el promedio de esto, nos da 2.5, entonces vamos y miramos en la tabla 2.5, qué nivel de riesgo, a qué nivel de riesgo corresponde. Para la relación, la relación con los colaboradores igual. Y para cada una de las diferentes dimensiones que tenemos allí. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, en claridad del rol, nos da 4.47, entonces es una manera de ejemplo. Entonces esto lo vamos a mirar a ver esta puntuación que tenemos de los 5 trabajadores o de los 5 estudiantes, en qué nivel de riesgo la tenemos específicamente. Eso es en términos de la valor o el análisis cuantitativo. Si ya queremos hacer un análisis cualitativo porcentual, en términos de cuántas personas tienen un nivel de riesgo bajo, muy bajo, medio y muy alto, pues tendríamos que filtrar, aquí en este sentido, cuántas personas pues estarían en ese nivel. En este caso, por ejemplo, bajo, muy bajo corresponde al 100% de las personas evaluadas, si lo queremos hacer por este lado. Si lo queremos hacer, vamos a ver si de pronto hay una que tuviese, eso también lo da bajo, muy bajo. Veamos por acá uno, bueno, en este ejercicio pues todo nos da como muy bajo y bajo. Pero pues muchas veces aquí vamos a encontrar puntuaciones que son altas, muy altas, medias y bajas. Entonces, diríamos que cuando estamos haciendo un análisis con un grupo tan pequeño de 5 trabajadores, el decir el 50%, el 20% de los trabajadores tienen una puntuación muy baja y solamente el 10% o el 20% de los trabajadores presenta una puntuación alta. Cuando son grupos así de reducidos, eso nos estaría diciendo de las 5 personas hay una sola persona que tiene una puntuación muy alta. Entonces uno tendería a deducir pues, de que es uno solo
y pues siempre va a surgir como la inquietud de que, bueno, ¿quién es el que tiene ese nivel de riesgo tan bajo? Estaríamos como vulnerando la confidencialidad de la prueba. Mientras que si sacamos una puntuación de esta manera, pues simplemente tenemos que la puntuación promedio del grupo es esta, ¿no? Entonces eso, la idea es que ustedes comiencen a sacar todos estos puntajes por cada una de las diferentes dimensiones intralaboral, extralaboral y estrés, y mirar en qué nivel de riesgo está, de acuerdo a las puntuaciones de los 5. ¿Listo? ¿Cómo podemos presentar esos resultados? Pues esto es un ejemplo que tenemos acá. Estas son unas convenciones que creamos en donde a manera de semáforo decimos que todo lo que esté en verde significaría puntuaciones bajas y muy bajas. Un nivel de riesgo medio nos daría una puntuación amarillo, alto sería una puntuación roja y muy alto, pues aquí lo colocamos como en negro. Ustedes estas convenciones pues no están establecidas en ningún documento, simplemente fueron las convenciones que nosotros establecimos. Ustedes podrían cambiar estas convenciones a manera de semáforo colocando alto, de pronto aquí anaranjadito y muy alto rojo. ¿Qué hemos encontrado? ¿No? Esto yo lo hice porque cada vez que íbamos a presentar resultados así cuando eran muy grandes no se notaba mucho la diferencia entre alto y muy alto, entonces por eso quisimos que fuera un poquito más relevante este color. ¿Qué es lo que hay que mirar acá entonces? Entonces, ustedes me van a mostrar aquí los resultados de los 5 estudiantes, en qué nivel de riesgo están por cada una de las dimensiones evaluadas y qué significaría eso. Entonces, ustedes dicen características del liderazgo, está en verde, eso es un nivel de riesgo bajo, muy bajo. ¿Cómo podríamos interpretar eso? Que las características del liderazgo estén en un nivel de riesgo bajo, muy bajo. Entonces, uno diría que que las relaciones con la gestión que realiza el jefe no representa dificultades en la planificación, el jefe no tiene dificultades para comunicarse y relacionarse, el apoyo social que tiene el jefe por parte de sus colaboradores es adecuado. Eso nos podemos basar o nos podemos tomar para la interpretación la página 25 del documento técnico, que indicarían si una puntuación nos da una puntuación, si nos arroja una puntuación alta, muy alta, y si está en bajo o muy bajo, pues hagamos la interpretación respectiva. Entonces diríamos, si todo esto aquí está en verde, uno diría todo lo que son las dimensiones referentes al liderazgo, las relaciones sociales son adecuadas. Entonces se percibe que en el grupo de trabajo la relación entre jefe y colaboradores es adecuada, la comunicación, el trabajo en equipo entre los colaboradores es muy bueno. En este caso, por ejemplo, es una empresa del sector docente, en donde hay un grupo de profesores y un área administrativa, en donde encontraríamos que son muy buenas las relaciones entre ellos. La retroalimentación del desempeño, digamos, es buena en el área administrativa y es moderada en el área docente. Si aparecen estos punticos amarillos, pues uno ya podría dar una interpretación mucho más específica. Uno diría, bueno, se requiere que se fortalezcan los procesos de calificación y de evaluación del desempeño para la área docente, o que se comiencen a hacer de manera más asertiva, o que se hagan a través de un instrumento que ya esté estandarizado, que sea de conocimiento para todos. Toda la interpretación que ustedes hagan en relación a esto. Recordemos que son en total 19 dimensiones que ustedes van a comenzar a revisar. Para el entregable de este módulo, me interesa que por favor ustedes por cada una de estos dominios me hagan la interpretación de por lo menos una de las dimensiones que les haya salido más alta. Ustedes dicen, pues todo nos salió verde, pero de pronto hay una puntuación de estas que está casi en amarillo, o si nos salió alguna en amarillo, o nos dio rojo, o negro, que representaría alto, muy alto. ¿Qué significaría eso? Entonces, cuando vamos a presentar un informe gerencial, pues al gerente le interesa mucho comenzar a identificar en qué áreas de trabajo se presentan esos focos de tensión, esas situaciones críticas, y qué significa eso, ¿no? Entonces, ese es ya como el análisis que debemos presentar. Al final de todas las dimensiones,
ustedes van a encontrar una columna que dice puntaje total del cuestionario de factores de riesgo psicosocial, el puntaje total y el nivel de riesgo. Este puntaje total es el que me determina la sumatoria de todos los factores intralaborales. Entonces, yo podría decir que en este nivel de riesgo de 27.14 está en un nivel de riesgo medio a nivel intralaboral. ¿Qué significa esto? Recordemos que la resolución 2404, aquí, la 2404 nos dice en el artículo 3, periodo de la evaluación, si el nivel de riesgo, las empresas en las cuales se ha identificado un nivel de factores psicosociales nocivos evaluados como de alto riesgo o que están causando efectos negativos en la salud o en el bienestar, debe realizarse la evaluación de forma anual. Y dice aquí, si he identificado un nivel de riesgo medio o bajo, el monitoreo lo tendremos que hacer mínimo cada 2 años. Entonces digamos que esta es como la compensación o la recompensa que da esta resolución 2404, perdón, a aquellas empresas que han hecho bien la tarea, ¿no? O sea, que efectivamente, si yo veo que los niveles de riesgo aquí están en medio o están en bajo, de manera general, pues yo la próxima evaluación de riesgo psicosocial la podría hacer dentro de 2 años. Hay en muchas empresas me han dicho, bueno, y si es una sola dimensión la que me sale con un nivel de riesgo alto, yo tengo que volver a hacer la aplicación el próximo año. Entonces uno diría, de acuerdo a lo que dice la 2404, dice que es el nivel de riesgo psicosocial. Ya no me está hablando de dimensiones con puntuaciones altas, porque sí o sí es muy difícil encontrar una empresa en donde uno no tenga por lo menos una dimensión que tenga alta o muy alta, y puede ser inherente a las condiciones propias del trabajo. Entonces hablábamos la vez pasada que en el sector hospitalario, si vamos a hacer la calificación de evaluación de riesgo psicosocial, antes de aplicar la batería ya sabemos de que las demandas por jornadas de trabajo nos van a salir con un nivel de riesgo altísimo. Eso nos va a salir, todo el mundo se va, si lo miramos así, haciendo la interpretación solamente con la puntuación cuantitativa, ya sabemos de que nos va a salir altísimo, porque todo el mundo trabaja los domingos, sábados, festivos, en turnos rotativos y demás. Entonces, pero las demás dimensiones están bien, o sea, la clínica o el hospital en el cual hicimos esto, el Departamento de Acción Humana y de Seguridad y Salud en el Trabajo ha invertido muchísimos recursos para mejorar otros factores protectores y eso ha minimizado la rotación de los trabajadores y demás, pues diríamos, la compensación que tenemos es que debemos continuar desarrollando actividades de tipo preventivo, pero eh, lo vamos a revisar cada 2 años la evaluación. Entonces no vamos a hacerlo cada año por una sola dimensión que nos haga crítica. Es importante que se tenga en cuenta esto. Ustedes podrán encontrar algunos informes en donde el puntaje general, el puntaje por dimensiones se presente por porcentajes, cuántas personas tuvieron puntuaciones alta y muy alta, medio, muy bajo y bajo. Se toma como significativo si la puntuación global de los puntajes altos y muy altos nos da el 30% de la población. Si está por encima del 30%, si encontramos que aquí están 30, 35%, sería significativo. O sea, diríamos, aquí hay una alerta en esa dimensión y hay que comenzar a mirar si se puede generar estrategias de intervención para la misma. Si está por encima del 30%. Y esto para que ustedes tengan en cuenta, digamos que a manera de ejemplo aquí, pues los niveles de riesgo más, con porcentajes más altos están aquí en muy bajo, el 60%, 20% riesgo medio y 20% riesgo muy alto y alto. Uno podría concluir aquí que de acuerdo a los puntajes obtenidos para esta empresa, se deben desarrollar actividades de promoción y prevención, los normales, y la próxima evaluación se haría dentro de 2 años. Recuerden entonces que estos son las interpretaciones para cada uno de los niveles de riesgo. Esto está también ahí en el documento técnico, en donde dice que si la empresa está en un nivel de riesgo muy bajo,
bajo, medio, siempre están hablando en términos de programa de prevención, de intervención, ¿no? Cuando ya estamos hablando de riesgo alto y muy alta, cambia el concepto de programa a sistema de vigilancia epidemiológica. Allá estaríamos hablando de que sí o sí tenemos que hacer el seguimiento mucho más concienzudo de esto. O sea, cada año ya le tenemos que hacer la revisión y tenemos que mirar a ver qué acciones se han tomado para el mejoramiento de las dimensiones que puedan ser modificables, ¿no? Y que estén afectando la salud de los trabajadores. Eso es bien importante, que no solamente es tener los datos que obtuvimos de la evaluación de riesgo psicosocial, sino también la correlación que hacemos de esta información con los datos de ausentismo, de enfermedades, de accidentes y demás, ¿no? Yo creo que definitivamente en la variable de liderazgo y relaciones sociales esto aquí medio altísimo, nivel de riesgo alto en liderazgo y en relaciones sociales en el trabajo. Y adicional a ello, encontramos que las demandas por acoso laboral se han presentado en los últimos tiempos, o hay denuncias frente al Comité de Convivencia en este tema. Pues sí o sí tenemos que hacer algo frente a eso, ¿no? O sea, ya hay situaciones complejas de acoso laboral en donde la gerencia y el Comité de Convivencia deben actuar inmediatamente, porque muy seguramente esos datos ya nos van a arrojar demandas ante el Ministerio, ¿no?, por acoso laboral. Un tema complejo. Entonces les recuerdo, por favor, remitas en el documento técnico en la página 25, ustedes van a encontrar la dimensión, la definición de esa dimensión y qué indica cuando está una puntuación alta y muy alta. Entonces apóyense mucho en estos indicadores para hacer usted la interpretación respectiva. Bueno, pasemos entonces a la otra fase, que es la intervención de los factores de riesgo psicosocial. En las tareas que les colocamos en este módulo, les pedimos que por favor hagan una propuesta de intervención frente a las dimensiones de riesgo psicosocial que ustedes hayan encontrado con una puntuación alta. Entonces, en el artículo 13 de la resolución 2646 del año 2008, nos dicen que la empresa y la ARL debe tener los criterios mínimos frente a la intervención de estos factores. Dice acá, primero, toda intervención de los factores de riesgo psicosocial implica compromiso de la gerencia o dirección de la empresa para el bienestar de sus trabajadores. Pues cuando yo tengo un informe de esta evaluación de riesgo psicosocial, ¿a quién debe ser la primera persona quien presente esos resultados? A la gerencia misma. No me basta simplemente con llegar y presentarle esto a la psicóloga de la empresa y decirle, mira, aquí están los resultados. Si la gerencia no está comprometida y no tiene conocimiento del diagnóstico que acabo de hacer, pues prácticamente eso se archiva y hasta ahí quedó. Entonces debe haber compromiso de la gerencia. La 2646 establece que la gerencia es la principal responsable de la gestión de estas medidas. La gerencia misma tiene que estar conociendo no solamente el diagnóstico, sino cuáles son las acciones que se van a comenzar a tomar. Debe estar muy comprometida pues, por la asignación de recursos y disponibilidad y demás. Dice aquí, la intervención de los factores de riesgo psicosocial se debe establecer con la participación de los directamente interesados o afectados. De ahí que una de las propuestas de intervención es socializar estos resultados con los directamente interesados o afectados. ¿Qué quiénes serán? Los trabajadores, ¿no? Son ellos directamente quienes están siendo evaluados y son ellos los afectados. Entonces, ¿cuál es la segunda fase de esto? Después de presentar esto en gerencia, comenzar a presentar estos resultados en aquellas áreas en donde hayamos identificado un factor de riesgo psicosocial importante, ¿no? De esa manera de grupo focal, la idea es comenzar a presentar los resultados del área, cuáles fueron las dimensiones más críticas y en cuáles de ellas podrían ellos tener algún tipo de aporte, ¿no? Entonces, la idea es que hagamos un trabajo de socialización bastante preciso en aquellas áreas en donde nosotros encontramos esas variables importantes. De hecho, la misma norma lo dice, ¿no? Deben ser directamente los interesados o afectados quienes participen en ese plan de intervención.
Dice que para priorizar la intervención de los factores de riesgo psicosocial se debe tener en cuenta la asociación estadística con efectos negativos sobre el trabajo y aquellas condiciones de trabajo propias de la actividad económica, empresa cuya intervención es recomendada por la literatura científica. Entonces, lo que yo les decía aquí, es importante que estas puntuaciones que acabamos de obtener allí las asociemos directamente con las enfermedades ocupacionales, los accidentes que se han presentado, los motivos de ausentismo, los motivos de retiro, ¿sí? Las denuncias de acoso laboral y demás. O sea, eso lo correlacionemos con todas estas variables que tenemos también. En el artículo 13 de la 2646, en el numeral cuarto, dice la realización de actividades educativas o formativas con los trabajadores cuyo propósito sea modificar actitudes o respuestas, se deben dar aplicando técnicas de educación para adultos, ¿no? Recuerden que en las empresas pues estamos hablando con población adulta. Si voy a llegar yo como psicólogo a hacer una actividad de manejo del estrés y hacer el chuchuá y hacer el trencito y una cantidad de cosas que pues, desde mi punto de vista es lúdico, pero digamos no aporta o no le veo ningún sentido al tema, pues muchas veces esto genera resistencia en la población trabajadora, ¿no? Recordemos que estamos hablando de gente adulta y de las técnicas o las actividades que desarrollemos de tipo lúdico, pues apunten directamente a esa población. Muchas veces uno dice, pues sí, son actividades lúdicas, pero en ocasiones hay gente que se resiste a ello, ¿no? No todo el mundo está como para la parte lúdica. Entonces miremos muy bien antes de comenzar a hacer un abordaje de la intervención, a quién, con qué población estamos hablando, ¿no? Muy importante tener en cuenta. Los procesos de inducción y reinducción y entrenamiento se deben fortalecer en todas las empresas, con el propósito de facilitar el conocimiento y la motivación de los trabajadores. Entonces, esto tenemos hacer un énfasis muy importante en la parte de inducción y reinducción de los trabajadores. Dice que los factores de riesgo psicosocial se deben intervenir con un enfoque interdisciplinario. Con un enfoque interdisciplinario. ¿Qué quiere decir eso? Pues que por el hecho de ser psicosocial, el único responsable no es la psicóloga o el psicólogo de la empresa. Hay muchas de las dimensiones que vimos allí. Vimos dimensiones en donde la participación del psicólogo pues está muy limitada, ¿no? Pues supongamos que el principal nivel de riesgo psicosocial esté en las demandas ambientales y del trabajo, por condiciones de ruido, de iluminación, de temperatura, pues el ingeniero de la empresa o las personas expertas en el tema serán quienes hagan el aporte respectivo frente a ello, ¿no? Si las puntuaciones más altas las encontramos en el tema de recompensas, en la parte salarial, en la parte económica, pues a quién vamos, cuál es el profesional que nos va a acompañar en ese proceso, ¿no? No, es que la gente se está estresando por los pocos niveles de reconocimiento y compensación. Pues, démosle una charla sobre estrés, sobre eso, ¿no? Zapatero a tu zapato, ¿no? En el artículo 7, en el numeral 7, perdón, del artículo 13, la 2646, dice, los métodos de intervención se deben diseñar y ejecutar de conformidad con la realidad histórica de la empresa, su cultura y clima organizacional. Veamos este punto. Estamos en plena situación muy compleja económicamente para las empresas en este instante por el tema de confinamiento y por el tema de la pandemia. Los recursos están muy limitados en la mayoría de las empresas y supongamos que la empresa antes de empezar este tema de la pandemia hizo su evaluación de riesgo psicosocial y el psicólogo nos acaba de entregar el informe en este momento y nos dice que es importante y de manera prioritaria que se contrate coach para toda la parte gerencial, en donde sabemos cuáles son los costos en este momento, ¿no?
un coach. Entonces, ajustémonos muy bien a la realidad histórica y económica de la empresa, ¿no? Seamos muy realistas en términos de lo que estamos proponiendo. Sí, efectivamente, lo ideal sería que pudiéramos hacer coach con todos los gerentes, pero en este momento no sé si habrá alguna empresa que esté totalmente solvente y tenga recursos para ello. Entonces, ajustémonos mucho a las propuestas que vayamos a hacer, al igual que su cultura y su clima organizacional. No es lo mismo generar una propuesta de intervención para un colegio que para una empresa del sector metalmecánico y demás, ¿no? Entonces hay que ajustarnos muy bien y tener claridad sobre ello, no hacer simplemente un copia y pegue de las propuestas de intervención, sino interpretemos muy bien cuál es la empresa a la cual estamos brindándole este servicio profesional. Dice que las acciones que se lleven a cabo deben estar integrados a los programas de seguridad y salud en el trabajo. Esta de la 2646, la evaluación de riesgo psicosocial, debe estar dentro del programa de seguridad y salud en el trabajo. Y en el punto 9 nos dice que para eventos agudos la empresa debe desarrollar programas de intervención en crisis. Eso lo dice literalmente en este numeral. Entonces, ¿cuántos eventos agudos se pueden presentar en una empresa? Ejemplo, una persona que esté pasando por un periodo de duelo, acaba de fallecer un familiar, un hijo, su mamá, su papá. ¿Qué hace la empresa para manejar este tipo de situaciones? Pues la empresa debe tener un programa de intervención en crisis. No, es que no contamos con psicólogos, pues, sí, no tienen psicólogo ni psicóloga, pero sí debemos de tener como un protocolo para qué hacer con una persona ante una situación de esta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el acompañamiento que le estamos haciendo a esta persona? ¿A quién lo estamos remitiendo? Si no tenemos la psicóloga o el psicólogo vinculado de manera directa, pues podemos tercerizar este servicio a través de profesional del área que nos apoya en esta parte. ¿No? Eventos agudos por trastornos depresivos, en donde ya encontramos personas que están presentando este tipo de sintomatología que está haciendo la empresa. Todo este tipo de situaciones debemos abordarlo de manera muy precisa. O sea, saber cuáles son los eventos agudos que podemos tener en la empresa y de qué forma los podemos intervenir, sin necesidad de haber presentado, pues, de presentar los resultados de la evaluación de riesgo psicosocial, ¿no? Que puede que en ese momento los factores de riesgo psicosocial en enero nos dieron con un nivel de riesgo muy bajo, ¿no? Pero estamos después del mes de marzo, abril y mayo, y seguramente estos resultados son otros, distintos. Entonces, ¿qué estamos haciendo actualmente en las empresas para manejar esta situación compleja por la que estamos atravesando todos? Y eso hace parte del programa de seguridad y salud en el trabajo en términos de abordaje de riesgo psicosocial. Bueno, entonces el artículo 12 de la 2646 dice que el análisis de toda esta información me permitirá determinar si yo debo hacer una intervención a mediano, corto o largo plazo. Entonces, esto es otra recomendación que debemos colocar dentro del informe. Si yo tuve un nivel de riesgo medio o bajo, pues se supone que los planes de intervención que yo vaya a tener van a ser a mediano o largo plazo. ¿Qué es mediano o largo plazo? Entonces estaríamos diciendo que después de 18 meses o 24 meses, pues yo voy a comenzar a hacer el monitoreo de eso, de acuerdo a lo que dice la norma, ¿no? Si es a corto plazo, ¿qué sería a corto plazo? Pues en los próximos 6 meses después de la intervención, pues yo tengo que revisar si hubo alguna modificación en la dimensión evaluada. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta para el corto plazo, diríamos menos de 6 meses, mediano plazo entre 6 meses y 12 meses, un año, y largo plazo, pues diríamos un año o 2 años máximo para esto. Los empleadores deben actualizar anualmente toda esta información, pues esto lo decía la 2646, que era lo que generaba como una interpretación de que yo tenía que aplicar esta batería cada año. Pero si ustedes pueden observar aquí, dice, los empleadores deben actualizar anualmente esta información, la cual debe ir discriminada por actividad económica, pero no por ningún lado me decía, los empleadores deben evaluar anualmente los factores de riesgo psicosocial. Entonces yo creo que con la 2404 pues ya quedó un poco más claro, ¿no?
Se dice que si el puntaje está en alto o muy alto, pues anualmente, si está bajo o medio, cada 2 años. En el artículo 17 de la 2646 nos dice los componentes del programa de vigilancia epidemiológica. Entonces, el PBE de los factores de riesgo psicosocial debe de tener estos componentes. Debe tener un método, eso es un documento en donde diga, bueno, cuál es la metodología utilizada, cuál es el objetivo de este programa, cuál es el procedimiento de vigilancia epidemiológica que se está utilizando. Dentro de ese procedimiento, entonces, es la aplicación de la batería, el establecimiento de los criterios para identificar grupos críticos, el establecimiento de medidas de intervención, los sistemas de información, la evaluación del programa y la gestión administrativa, o sea, con qué recursos se cuenta para el desarrollo de todo esto. Y recordemos que la gestión administrativa, pues no solamente son recursos económicos que la gerencia asigne para ello, sino, bueno, para eso estamos pagando a ARL, para eso estamos pagando cada de compensación, utilicemos esos recursos también. A pesar de que la norma nos dice que la ARL no me puede hacer la evaluación de riesgos psicosociales, eso lo tenemos clarísimo, pero si ya después de que yo tenga este programa, yo tenga toda la evaluación dada, yo le puedo decir a la ARL, bueno, necesito un apoyo porque el nivel de riesgo me salió muy alto en esta dimensión, pues por favor, para que ustedes me apoyen en la parte de asesoría, ¿no? Asesoría para el mejoramiento de algo que está allí. En los entregables, recuerden, aparece propuesta de intervención para los factores de riesgo psicosocial. En el año 2010 se dijo que el ministerio iba a comenzar a sacar unos protocolos de prevención e intervención. Esto salió hasta hace más o menos unos 2 o 3 años, estos protocolos. Y en la página del ministerio aparece, ya están estos protocolos. Ese es el protocolo, como el protocolo central, que dice protocolo de acciones de promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales y sus efectos. Entonces, yo lo voy a abrir acá. Entonces, aquí en este protocolo, que es un documento de 330 y pico páginas, bastante extenso, nos dicen cuáles son las diferentes dimensiones, cuáles son las diferentes acciones que yo puedo proponer para la intervención de los factores de riesgo psicosocial. Entonces, permítanme, yo les doy una guía aquí de cómo interpretar esto. Al final del documento, de este protocolo, nos arrojan aquí las diferentes dimensiones, todas las dimensiones que hemos evaluado, y nos arroja aquí los capítulos o los puntos en donde yo voy a encontrar acciones para la intervención de esta dimensión. Van a ver ustedes entonces que hay algunas acciones que tienen una sola X y hay otras que tienen 2X. Entonces ustedes traten de observar primero estas que tienen 2X. Entonces, por ejemplo, para el liderazgo, el protocolo nos dice que en el punto 3.29 vamos a encontrar acciones que nos pueden ayudar en temas de intervención para esta variable, para el liderazgo. Que para relaciones sociales, en el 3.19, en el 3.24, puedo encontrar acciones que me puedan apoyar para eso. ¿Listo? En la relación con los colaboradores, aquí. Entonces, esto es como la guía que yo voy a tener. Entonces me dice aquí, por ejemplo, váyase al 3.19, las relaciones sociales en el trabajo. Entonces me tengo que ir hasta el 3.19, estos 3.19 aparecen acá. Bueno, entonces 3.19 aparece aquí en este documento. Entonces me dice cuál es el objetivo de la acción, cuál es el tipo de acción que se va a plantear, cuál es la población objeto, el alcance y las limitaciones de la acción misma.
nos dice para qué dimensiones puede servir esta acción, cuáles son las limitaciones de la misma, los actores involucrados, quiénes son los responsables de hacer que esto se ejecute, la descripción de la acción, y nos comienza a mostrar el PHBA, el planear, el hacer, el verificar y el actuar de la intervención misma. Entonces, para el planear nos dice cuáles son los diferentes componentes para preparar la intervención. Es importante que por favor lean ustedes todo esto. Y aquí ustedes se van a apoyar para hacer la propuesta de intervención. Entonces les recuerdo, por cada uno de los diferentes dominios evaluados, saquen por lo menos una dimensión que les haya salido, si no en alto, un poco más alto de los demás, ¿no? Si están alto, pues entonces apoyen muy bien en esto. Y utilicen esto como una ayuda, como un recurso para poder ustedes tener algún tipo de idea de qué hacer para el mejoramiento de esa idea. La idea no es que simplemente me hagan un copia y pegue, ¿no? Me digan, no, nos salió alto relaciones sociales, entonces copiemos esto y peguémoslo en el informe. No, léanlo y miren a ver si se ajusta o no a la realidad. ¿Sí querías comentar algo? Doc, sí, perdón una pregunta. ¿Ese Sí. vendría siendo el esqueleto sobre el cual montar el programa? Correcto, sí, para de la segunda tarea, en la que dice Sí, propuesta señor. de intervención, sí, señor. Este va a ser como el documento de base que vamos a tener para ello. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Entonces, de aquí ustedes se pueden apoyar para sacar esas propuestas. Sin embargo, vuelvo y lo repito, pues también las ideas están abiertas, ¿no? De los 5 integrantes del grupo podrán también diseñar algunas estrategias distintas, que sean realistas, ¿no? Que sean viables y que sean factibles para el tema que estamos tratando. Recuerden que cada una de las intervenciones que vamos a proponer allí son realistas se ajustan a la realidad histórica y económica en la empresa en la cual estamos. Entonces, por favor, apóyense mucho en este documento. Bueno. Los otros protocolos de los factores de riesgo psicosocial, que también los tenemos ahí en la página del Ministerio, y en la bibliografía del módulo aparecen, está por sectores económicos. Pues si yo le voy a hacer una evaluación de riesgo psicosocial a a X empresa y esa empresa pertenece al sector transporte, pues es importante yo revisar este documento, ¿no? El plan de intervención para el sector transporte, a ver qué me ofrece, qué me dice, cuáles son las acciones que yo voy a tener para este tipo de población, para el sector educativo, para el sector financiero. Infortunadamente, pues no está para todos los sectores, simplemente está para estos cinco sectores más importantes. Y frente a los protocolos de prevención y actuación, están para acoso laboral, para burnout, para depresión, para estrés postraumático, para estrés agudo y duelo. Entonces, aquí yo también me puedo apoyar mucho para todos los programas de riesgo psicosocial que estoy teniendo al interior de la empresa. Entonces, el comité de convivencia laboral y todo el tema de acoso laboral, pues es importante que yo lea este documento. Si estoy en el sector hospitalario, en el sector educativo, y ya se han presentado sintomatología burnout, pues aquí está, para depresión, para estrés agudo, para duelo, lo que yo les comentaba ahora. Bueno, si yo estoy pasando, hay una persona con una fase de duelo en ese momento, ¿qué debería hacer yo? Pues revisemos. Yo creo que aquí el Ministerio pues, ha hecho un trabajo bastante interesante con la Universidad Javeriana, en donde nos ofrece toda esta información y es totalmente gratuita. Esto sí, no podemos decirle a la empresa que es que esto es solamente competencia del psicólogo y que el psicólogo es el que tiene acceso. Está en la página pública del Ministerio para que abordemos estos temas. Bueno, en la resolución 2646, en el artículo 8, hay un tema bien importante. Nos dice, mire, los factores psicosociales individuales que deben ser identificados y evaluados por el empleador son, literal A dice, información sociodemográfica, actualizada anualmente y distribuida de acuerdo al número de trabajadores. Entonces, la información sociodemográfica, pues yo la puedo tener fácilmente en los archivos de gestión humana, ¿no? Y además de ello, pues yo tengo toda esta información también en la evaluación, si he sido juicioso haciendo la evaluación de riesgo psicosocial, eso lo tengo yo allí. Y en el literal B nos dice, la empresa
Ya que todo eso le dice que identificados y llevados por el empleador, por el empleador. Vuelve y repite de quién es la responsabilidad. Dice la empresa o el empleador debe tener la evaluación de características de personalidad y estilos de afrontamiento mediante instrumentos psicométricos y clínicos aplicados por expertos. Resolución 2647 del 2008 y Ley 1090 del 2006. De acuerdo a lo que dice esta ley, la Ley 1090 del 2006, para yo aplicar una prueba de personalidad, 16PF, MPI, CMT, el que sea, pues yo, no hay necesidad de que yo sea psicólogo especialista, porque infortunadamente me he encontrado también con ese tema, que hay muchas empresas en donde ya limitan el quehacer de los psicólogos si no tiene la especialización. Entonces, digamos que un psicólogo no puede aplicar un 16PF en una empresa porque no es especialista. Pues, esto no, la ley 1090 nos dice que sí lo puede hacer. De hecho, si la empresa en sus procesos de selección aplican una prueba psicotécnica para evaluar características de personalidad y estilos de afrontamiento, y esto lo tienen ahí en su base de datos, en la historia clínica del trabajador y demás, pues ya estarían cumpliendo con parte de la norma, ¿no? Diciendo ya esta parte ya la tenemos chuleada por lo menos, ¿no? La empresa, no hay necesidad de que esto se lo apliquemos cada vez que vayamos a aplicar la batería de riesgo psicosocial. A mí de hecho, la personalidad a mí no me va a cambiar de un año a otro. Los rasgos de personalidad míos seguirán siendo los mismos. Son características estables de su personalidad. Entonces yo no tengo por qué como psicólogo especialista llegar a decirle a la empresa y obligarla casi a que me tiene que aplicar la evaluación de personalidad de estilo de afrontamiento. Nos dice sí que deben ser pruebas que sean psicométricamente validadas en el país, o sea, no sea cualquier prueba de personalidad de revista, sino que efectivamente tenga la sustentación teórica de validez y confiabilidad de la misma, ¿no? Y apliquemos una prueba de estilo de afrontamiento. Esta prueba de estilo de afrontamiento, hay diferentes pruebas. Una de ellas se llama el COPI, otra se llama el CAE, el CAE, que nos permite identificar cuáles son las estrategias que utiliza el individuo para afrontar una situación de estrés determinado. Porque es importante identificar esto como factores psicosociales. Ejemplo, yo contraté a un trabajador en donde en la prueba de personalidad de selección me salía con unos niveles altos de extroversión, de impulsividad, de histrionismo alto, o sea, es una persona muy sociable, y yo lo contraté para un cargo en donde lo voy a aislar totalmente y lo voy a meter por allá en una bodega. Se podrán imaginar que el tipo solamente por el hecho de ir en contra de su personalidad, eso va a ser un factor desencadenante para desarrollar algo, ¿no? O por lo menos que se vaya, que se nos va a burlar fácilmente. Entonces diríamos, las características de personalidad son bien importantes que las tengamos en cuenta, no solamente por un requisito de selección y ya, sino que tengamos como base esto también para mirar a ver cómo lo estamos ajustando al puesto. No solamente por el hecho de que tenga una excelente experiencia o que sea referido, me da garantía de que no lo estemos exponiendo a condiciones laborables que vayan en contraposición de su bienestar. Igual, si encontramos una persona con una personalidad muy pasiva, muy introvertida, totalmente pues apática socialmente, y la vamos a colocar en un atender público, pues ya estamos dándole las condiciones de riesgo para que esta persona se nos estrese, ¿no? Y el día de mañana comenzó a presentar sintomatología de estrés y me van a pedir a mí, muéstreme los resultados de personalidad de este sujeto, de esta persona. Y ahí prácticamente yo estoy diciendo, no, que me lo recomendaron para ese puesto, pero pues yo no tuve en cuenta esto. Pues esto que nos sirva de base también para mirar la predisposición del sujeto ante los factores medioambientales a los cuales lo vamos a contratar. Bueno, no sé si hasta acá tengan alguna pregunta. Todo el tema de riesgo psicosocial.
las colegas, de las psicólogas, los psicólogos. Me dice Ana Lucía que si el test Guartec, Ana Lucía, profesor, el test de Guartec permite valorar algunas características mencionadas. Sí, digamos que el Guartec es una prueba proyectiva que me identifica algunos rasgos de personalidad, ¿no? Entonces, diríamos, es una prueba bastante antigua, bastante manejada en las empresas, y si está siendo bien interpretado por una persona que tenga las competencias clínicas para ello, un instrumento que todavía arroja bastante información, ¿no? Pero también me he encontrado con gente que califica el Guartec pues sin los fundamentos clínicos adecuados para ello. Recordemos que es una prueba proyectiva clínica, muy utilizada en el ámbito organizacional. Pero no comencemos simplemente a rotular a la gente que porque me rayó, porque me resaltó tal cosita, pues yo lo voy a descartar. No. Pues sepamos bien qué estamos haciendo con estas pruebas. Bueno. Para finalizar la videoconferencia del día de hoy, les voy a enviar. Bueno, entonces, en resumen, frente al entregable de los factores de riesgo psicosocial, por favor, cada uno de ustedes ya deben ir analizando ya los resultados de la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, en donde en la matriz de Excel que les envié van a cargar todos los datos individuales que ustedes tienen allí y van a hacer el análisis por dimensiones, por cada una de las diferentes dimensiones. Y en cuáles de esas dimensiones tuvieron o obtienen unas puntuaciones más significativas, más altas, y cuáles serían las propuestas de intervención que plantearían ustedes para esas dimensiones críticas. Entonces, hasta ahí, diríamos, tenemos ya la primera y la segunda tarea. Lo que la primera parte de aplicación de la batería de riesgo psicosocial, que diríamos, ¿hasta dónde iría la aplicación? Hasta acá. Diríamos, hasta que ustedes me muestren los puntajes de cada dimensión y la interpretación de esas dimensiones, ¿no? O sea, cuando está en un nivel de riesgo alto, muy alto, ¿qué significa? Hasta ahí, hasta la interpretación. Para la segunda tarea, que ya es la de la propuesta de intervención, pues ustedes se van a apoyar en este documento, lo que estamos mirando. De acuerdo a las dimensiones altas, ¿qué proponen ustedes para intervenir eso? ¿Listo? Y para la tercera tarea, que es el test nórdico, el método de París, por favor les voy a enviar este cuestionario. Se lo voy a mandar en Word para que de igual forma cada uno de ustedes, los 5 integrantes del grupo, se lo aplique. Cada uno se van a aplicar a ustedes esta información, van a evidenciar todo esto y van a comenzar a responder todas estas preguntas. ¿Ha tenido usted durante cualquier tiempo en los últimos 12 meses problemas o molestias, dolor o disconfort en cuello, sí o no? Y comienzan a responder toda esta partecita. A nivel de hombro, de codo, de muñeca, de espalda. Problemas a nivel de espalda baja. Hombros. Cuello. Hasta ahí. Este cuestionario yo se lo voy a enviar. Y ese cuestionario, perdona, interrumpo, ese cuestionario es el que explora la posible somatización de discrepancias de personalidad psicológica sobre el cuerpo humano. Perdón, no te escuché bien. ¿Cómo es? Ese es el cuestionario que trata de hacer una interrelación entre somatización de afectaciones psicológicas al cuerpo humano. Este cuestionario nórdico hace una revisión general de dolencias a nivel corporal general. O sea, no es que tenga una correlación directa con síntomas de estrés, pero pues, la literatura establece que si una persona está presentando dolencias a nivel de la parte de los hombros, a nivel de espalda superior y está bajo niveles de tensión alta, eso nos indicaría que
podría estar presentándose sintomatología alta de estrés, ¿no? Y más si esto yo lo corroboro con la frecuencia de la evaluación de estrés que encontré en la evaluación anterior, pues yo ya puedo ahí comenzar a deducir algunas correlaciones frente a esto, ¿no? Este no es de estrés, recuerden, este ya es un cuestionario que es de la parte ergonómica, pero que me permite a mí identificar algunos síntomas iniciales en algunas partes corporales. Entonces, la presentación de estos resultados, pues eso no maneja unos baremos como la evaluación de riesgo psicosocial, simplemente ustedes me van a colocar en esta tablita, este es como el modelo que voy a presentar, cuántos trabajadores fueron evaluados, 5 que son los que pertenecen al grupo, la región anatómica en el cuello a nivel de las 5 personas, cuántos presentan dolencias en los últimos 12 meses, de los 5, 3, eso es correspondiente a cuánto, tanto por ciento, en los últimos 7 días, cuántos, un porcentaje, en hombro derecho, en hombro izquierdo, esa sería como la presentación de esos resultados. Y pues ustedes van a comenzar a tomar aquí las puntuaciones que estén por encima del 60%, ya, en donde se está presentando la sintomatología más alta en la región anatómica. Y bueno, y ya diríamos que la parte de los médicos y demás profesionales de la medicina nos van a dar un aporte bastante significativo de si encontramos ese tipo de sintomatología corporal en alguna de estas áreas, cuáles serían como las mejores recomendaciones, ¿no? ¿Listo? Abogado, gracias. Bien, con mucho gusto. Esto ya es como la primera parte. Y nos queda pendiente el método de Paris, eso ya lo vamos a ver entonces el día miércoles, cuando ya comencemos a abordar ese tema. ¿Listo? Bueno, muy bien. No sé si tengan alguna inquietud. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Usted dice, la propuesta de intervención se debe hacer por cada dominio, es decir, los 4 dominios que trae el intralaboral forma A. Sí, no, a ver, por cada uno de los diferentes dominios, ¿en qué dimensión les dio más alto? Recuerden que cada dominio se compone de una dimensión. De varias dimensiones, sí. Correcto, entonces me vas a mostrar en cuál de ellas te dio la puntuación más alta. Ah, ya, la Entonces, propuesta como mínimo. Sí. Como mínimo, por cada uno de los diferentes dominios, ¿cuál sería la dimensión más alta? Usted dice, no, pues fueron bastantes dimensiones las que nos dieron alta, entonces la idea es que propongan cuáles intervenciones ustedes podrían dar para esas principales dimensiones críticas. Ok, ¿Sí? serían entonces cuatro propuestas por 4 dominios, ¿no? De acuerdo a la dimensión más alta que tenga cada dominio, Sí, entiendo ¿verdad? así, ¿no? Diríamos que serían 4 dominios intralaborales y mínimo una propuesta por una dimensión crítica, ¿sí? Como mínimo. ¿Sí me explico? O sea, una propuesta, por ejemplo, en características de liderazgo. Características de liderazgo se compone de 4 dominios, perdón, de 4 dimensiones. Sí. De esas 4 dimensiones, la que más alto les dio a ustedes fue la de liderazgo. Entonces, preséntenme una propuesta para liderazgo. ¿Sí? Ok. Para control del trabajo, son 5 dimensiones. De las 5 dimensiones, la que más alta les dio fue claridad del rol. Entonces, hágame una propuesta de intervención para claridad del rol. ¿Listo? Para demandas del trabajo igual. Entonces, en demandas del trabajo, si no estoy mal, son 8 dimensiones. De las 8, ¿cuál fue la que más alta les dio? Presenten una propuesta. No hay necesidad de que sea muy extensa esa propuesta, ¿sí? O sea, sino que sea muy precisa, sea muy viable para una empresa. O sea, hagamos el ejercicio de que sea real, intervención real. Exacto. Ustedes este informe se lo van a presentar a un gerente, al gerente de esa empresa donde encontraron estos 5 trabajadores. Que sea algo muy viable. Okay. Apoyado lógicamente. Son 4 propuestas, ¿no? Exacto. Y para los factores extralaborales, pues también ustedes van a revisar, ¿no? ¿Qué fue lo que más crítico les dio? Y mirar a ver si se puede hacer. ¿Y ahí también se debe elaborar una? Para una, sí.
¿Listo? Ok, profesora. Y recuerde, con gusto. Y recuerda entonces también ese informe venir acompañado con el análisis sociodemográfico, que nos dice que la empresa debe tener eso actualizado, ¿no? ¿Listo? Okay. Bueno, les recuerdo que ese trabajo pues es en grupo y lo deben enviar, uno de los integrantes del grupo lo enviará, lo cargará en la plataforma. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna inquietud. ¿Han tenido dificultad para la calificación de las dimensiones de la evaluación? Permíteme. El de la escala de estrés. Ah, ok, perfecto. Digamos que para la escala de estrés es una puntuación en relación a la consecuencia frente a la exposición de unos factores intralaborales o extralaborales. Digamos que si el estrés nos da muy alto, o la puntuación general de los psicotrabajadores es muy alta, ustedes igual, ¿qué podrían proponer? Ya sabemos de que ya hemos venido interviniendo en algunos factores intralaborales, extralaborales, pero para el tema de estrés específicamente, ustedes igual, ¿qué podrían ustedes como brindar como asesoría para esto? Yo diría, pues para manejo del estrés es muchísimos. Si yo comienzo a hacer un abordaje de los factores que están generando sintomatología de estrés, y comienzo a abordar la fuente, se partiría de que entonces esos niveles de estrés deberían de reducirse, ¿no? Entonces, para estrés, pues la idea es que también se comiencen a vincular actividades de pausa activa, de ejercicios de relajación y demás durante la jornada laboral. Ese tipo de propuestas que ustedes me puedan incluir allí. Ustedes digan, no, le vamos a decir al gerente entonces a todo el mundo para el spa, les pague spa a todo el mundo, pues ahí sí al gerente le dirá, qué pena, pero no estamos para esas. Es algo que sea viable, ¿no? Bueno. Bueno, entonces les recuerdo esta grabación, yo la voy a subir de nuevo a los anuncios para que por favor ustedes la tengan en cuenta. Voy a estar muy atento a sus inquietudes y nuestra próxima videoconferencia será el día miércoles. ¿Listo? El miércoles, de pronto vamos a hacer un poquito más temprano a las 7:30, 7 o 7:30. Hay algunos compañeros que me han dicho que se les dificulta empezar a las 7 en punto. No sé si de pronto aquí con el grupo habrá algún inconveniente. ¿Hay alguien que se le dificulte el horario? 7 de la noche. 7 de la noche. ¿Sí? Listo, entonces entre 7 y 7:30, por favor, yo les confirmo exactamente a qué horas y les mando el link para que ingresemos. 7 p.m. estaría bien. Ok, listo. Bueno, les agradezco entonces muchísimo la puntualidad y la participación del día de hoy. Y estaré atento a sus dudas. Bien. Un feliz fin de semana y para todos los compañeros que somos padres, un feliz día mañana, que nos consientan bastante. Bueno, mucho juicio entonces, mañana entonces un feliz día a todos. ¿Listo? Gracias, profe, por su tiempo. Buenas tardes, que esté muy bien. Doc, muchas gracias, muy amable, quedamos atentos. Listo. Y me tentaré a revisar lo que le comenté. Listo, perfecto. Yo también voy a revisar ahorita. Muchas gracias. Hasta luego.